Buenas noches, mis hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos alrededor de su palabra, alrededor de su espíritu, ¿verdad? Por la misericordia, nada más de su bondad. Muchas gracias a Dios porque nos permite. Mis hermanos, abramos nuestras Biblias para tener una oración de meditación. En el Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Mis hermanos, preparemos nuestros corazones para este culto de la tarde, escuchando un preludio instrumental. Amén. Busquemos en nuestros himnarios, mi hermano, si tiene himnario en su casa, si no, síganos desde su casa. Himno 47, Jesús es mi Rey soberano. Cantemos juntos, mis hermanos, el nombre de nuestro Dios. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues
pues yo soy feliz por ti. Amén. Gracias a Dios porque nos permite cantarle himnos a su nombre. Demos gracias, mis hermanos, y pongamos en las manos de nuestro Dios el culto de esta tarde. Oremos desde casa, mis hermanos, oremos desde aquí. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias te damos porque nos permites continuar en la alabanza de tu bendito nombre, porque nos permites, Padre Señor nuestro, reunirnos como familias, reunirnos como individuos, reunirnos como iglesia y reunirnos con aquel que esté necesitado de tu palabra. Gracias te damos porque nos permites venir a tu santo templo, aquí o en forma lejana, en forma virtual, desde casa o desde donde estén los hermanos o los amigos viendo. Te rogamos por cada uno de nosotros, por cada familia representada, por cada familia de tu iglesia. Te rogamos por nuestro pueblo, por nuestro hermano pastor y su esposa. Te rogamos por tu iglesia. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo agradecemos todo y ponemos en tus benditas manos este culto. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, busquemos en nuestras Biblias el libro Primera de Reyes. Primera de Reyes 18. Primero libro de Reyes, número 18, y vamos a leer del 30 al 40. Primer libro de Reyes, capítulo 18, del 30 al 40. La palabra de nuestro Dios dice, usted puede leer en casa, hermana, hermano, amigo, leamos la palabra del Señor juntos. La palabra de nuestro Dios dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Gisón, y allí los degolló. Dios añada bendición a la lectura de su palabra y nos recuerde que nada más nuestro Señor es Dios. No hay Dios aparte de nuestro Dios. Mis hermanos, cantemos el himno 134. Himno 134. Santo Espíritu, lléname.
Santo Espíritu de Dios, unge mi corazón, tu luz divina brille en mí con todo su esplendor. Lléname, lléname, Santo Espíritu de Dios, mueve mi ser con tu poder, oh Santo Espíritu, lléname. Oh Santo Espíritu de Dios, unge mi corazón, tu luz divina brille en mí con toda su heridas. Lléname, lléname, Santo Espíritu de Dios, mueve mi ser con tu poder, oh Santo Espíritu, lléname. Oh Santo Espíritu de Dios, dame tu gran poder, enciende el fuego de tu amor muy dentro de mi ser. Lléname, lléname, Santo Espíritu de Dios, mueve mi ser con tu poder, oh Santo Espíritu, lléname. Oh Santo Espíritu de Dios, escucha mi oración, mi vida entera te la doy en fiel consagración. Lléname, lléname, Santo Espíritu de Dios, mueve mi ser con tu poder, oh Santo Espíritu, lléname. Gracias a Dios porque nos permite cantar salmos a su nombre. Mis hermanos, mis hermanas, tenemos un pequeño tiempo para dar la bienvenida a todos los que nos están viendo por este medio, todos los que nos están viendo hoy en la noche y que estamos cantando juntos y leyendo la palabra de nuestro Dios juntos. Qué bueno que estamos juntos, mis hermanos. Qué bueno que estamos juntos, reunidos alrededor de la palabra de nuestro Dios. Y también gracias por permanecer unidos como iglesia, unidos como familia. Mis hermanos, mis hermanas, también queremos darle las gracias, la bienvenida. Si alguien nos ve por este medio otro día y no conoce al Señor,
déjeme decirle que nuestro Dios lo está buscando, ¿verdad? Vamos a tener unos pequeños anuncios, mis hermanos, y queremos decirles que donde quiera que estemos, formamos parte de la Iglesia Bautista Emanuel de Guadalajara. Extrañamos estar juntos, pero estamos unidos por los medios digitales. Amados hermanos, participen con gozo de las actividades, abran sus Biblias con nosotros y leamos juntos. Cantemos los himnos juntos, hagamos oración juntos. Pronto volveremos a estar juntos físicamente para adorar unidos. Mientras tanto, queremos sentirles cerca, saber que están ahí con nosotros. Les vamos a pedir que graben un video, ¿verdad? Ya sea de forma individual o familiar, en el cual hagan una lectura bíblica, canten un canto, manden un saludo a la iglesia y se lo hagan llegar a nuestro hermano Cristian para que lo suba a las redes sociales de la iglesia. Nos dará mucho gusto saludarles, nos dará mucho gusto saber que la adoración y el canto es responsabilidad de todos, ¿verdad? Mis hermanos, a pesar de la contingencia, el pastor sigue dando consejería pastoral, ¿verdad? De martes a viernes de 10:30 a 12:30. El teléfono de oficina es 33 36 18 88 18. El domingo de 10:30 a 11:30 antes del culto, ¿verdad? Les rogamos que si es posible que esto sea por teléfono, por cuestiones de seguridad de la salud del hermano. Además, mis hermanos, no olvidemos compartir para las despensas. La iglesia estará apoyando este ministerio, ¿verdad? Y igualmente si tienen ropa o algo con que ayudar. Pasando la contingencia, el ministerio de las sillas de ruedas se estará poniendo en marcha. Pueden pedir información o solicitar información con nuestro hermano Marco. Bien, mis hermanos, una pequeña corrección de su servidor en el culto de las 12. Por una distracción dije que éramos la segunda iglesia del estado. Corrección, mis hermanos, somos la segunda iglesia de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. La segunda iglesia del estado de Jalisco es la iglesia de Colotlán, Jalisco, que se fundó en 1896. Posterior a esta iglesia se fundaron otras dos iglesias más, que aunque no están en funciones, como la de Atoyac, ¿verdad? No sé la de Tequila, que fueron en 1927. Nosotros somos la segunda iglesia bautista de la ciudad de Guadalajara, fundados en 1950. Ay, disculpen por favor el error de su servidor en el culto de la mañana, ¿verdad? Por esta fe, pero gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que estamos aquí. Y mis hermanos, preparemos nuestro corazón escuchando un interludio al órgano para preparar nuestros corazones para la meditación de esta tarde. Gracias a Dios por los que han sido fieles en este día, escuchando
nuestros cultos de la Iglesia Emanuel, Iglesia Bautista Emanuel, de Ciudad Guadalajara. Nos sentimos apoyados por ustedes. Por eso les damos las gracias, porque no solamente tiene interés en lo que hacemos en la casa de Dios este día, sino también en los cantos, en la dirección, en la música y en la meditación. Hermanos, ¿qué nos querrá decir Dios esta tarde? Recuérdalo en la mañana. Ahora, ¿qué vamos a decir esta tarde? Lo que el Señor quiere decirnos. Hay un contraste de caracteres en la Biblia. Unos dicen sí y a la misma corriente de pensamiento dicen no. Parecido a Satanás en el huerto del Edén. Dios dijo una cosa y Satanás dijo otra. Pero el que se contradijo fue Satanás, no Dios. Dios dijo la verdad. Y hay personajes en la Escritura donde Dios nos presenta enormes contrastes de personas que sacan a la escena de la historia sagrada su forma de pensar y su forma de interactuar. Y es un pecado que estamos mirando este día en las iglesias. Bueno, ¿eres o no eres? ¿Se vale o no se vale? ¿Vas o no vas? ¿A quién sirves? Nos suena conocido, ¿no? Esa forma de pensamiento, esa forma de actuar. Por eso el mensaje de Dios esta tarde es el pecado de la indecisión. El pecado de la indecisión. Y vamos a ver dos personajes. Voy a rogar que abran la Biblia en el libro primero de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 21. 18, 20 y 21. Vamos a empezar con ese rol de pensamientos equivocados que encontramos en el pueblo de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel se puede decir que era la iglesia del Antiguo Testamento. Por eso se nos llama ahora el Israel espiritual. Y hay conceptos, hay palabras, la palabra asamblea, la palabra ofrenda, la palabra cordero, que señalan a la iglesia cristiana de Jesucristo. Entonces voy a leer aquí con ustedes, primer libro de los Reyes, capítulo 18, 20 y 21, dice así: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra? Porque les picó en la llaga. Decídanse, ¿están para allá o para acá? Por eso el pueblo no respondió palabra hasta que hubo aquel sacrificio en donde Dios envía fuego y fueron muertos aquellos profetas falsos. Y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias esta tarde porque nos concedes estar en tu casa de oración para agradecer tus bendiciones, para enaltecer tu presencia, para invocar el nombre de Jesucristo, porque suben nuestras oraciones y nuestros cantos y tu palabra que pronunciamos con nuestros labios, todo a través de Jesucristo. Por ello te agradecemos esa misericordia, esa clemencia de que tú aceptas
nuestro holocausto en tu casa. Pedimos que bendigas tu palabra en esta hora. Te rogamos nos ayudes a comprenderla y no vacilar entre dos pensamientos. Te rogamos que nos bendigas a tener una palabra, una posición, una actitud, un pensamiento, un sentir cuando estamos delante de ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. No cierren su Biblia, por favor, Primero de Reyes, capítulo 18, aunque pasamos un poquito de eso a otras cosas. Hermanos, los enormes contrastes de dos personas no están entre la salud, uno puede estar enfermo, otro no. No están tampoco en la pobreza o riqueza, porque hay pobres y hay ricos. No están en la inteligencia y de poca inteligencia. No está en la fuerza, que unos pueden correr muy bien y saltar y otros no pueden tanto. No está en eso. Lo que vamos a ver es más delicado, hermanos. Ahí va nuestra palabra, va nuestra fe, va nuestro compromiso. Las religiones anticristianas, que tienen tres partes de que se componen: primero, la fe religiosa equivocada, la magia y la superstición. Toda religión no cristiana tiene esto: una fe religiosa, una magia y una superstición. Y es a lo que se opone Dios. Aquí no tenemos magia ni supersticiones, ni una fe no precisa. Aquí nos hemos decidido a servir al Señor del cielo. Entonces, ¿cuál es el pecado de la indecisión? Aquí tenemos dos personajes. Tenemos a una persona que se llama Elías, que es el profeta, y tenemos a Acab. Acab era el rey de Israel. Ya estaba la nación dividida. Ya había un rey para Judá y un rey para Israel. Y aquí está Acab. ¿Saben quién fue Acab? Acab fue ni más ni menos que el esposo de Jezabel. Jezabel es un símbolo de pecado, de mentira, de infidelidad, como el diablo. Acerca de Acab, déjame leerles lo que dice aquí. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él mismo edificó en Samaria. Qué terrible ya con esto. Qué clase de rey. Se nos han dicho, y un día se los voy a decir, hay solamente 4 o 5 reyes buenos en el pueblo de Judá. Casi no tenemos nadie de Israel. Y esto nos hace ver en la Biblia el carácter que tuvo Acab, muy diferente a Elías, el gran profeta, al que se quería parecer Eliseo y hasta le arrebató la capa. Quiere tener un doble espíritu. Reconocían la audacia, la temeridad de Elías cuando se trataba de cosas de Dios. Y esta tarde creo que veamos a estos dos personajes.
Ya leímos ahorita en la lectura devocional acerca de aquel altar, de aquella ofrenda, de aquel holocausto que levantó Elías en el Monte Carmelo y que retó a los 850 profetas, 400 de Baal y 450 de Asterot o Astarte. El problema que acosaba al profeta era este rey. Para poder comprender el error de Acab frente a la integridad de Elías, tenemos a Acab, su carácter fue material, junto con debilidad espiritual. Era débil. A veces se nos cuenta acerca de la política, no me refiero a ninguno de nuestros políticos, pero la política en sí, el concepto en sí. La política integral que todo lo decide en base de la conveniencia. Así se portó Acab. En base de la conveniencia, se casó con Jezabel por pura conveniencia. Todo lo que él hizo en su reinado fue por pura conveniencia. Yo pienso que un hombre que sirve a Dios no debe servirlo por conveniencia personal, sino aún en su contra, por servir al Señor en aquel grupo o en aquella parte donde el Señor lo ha tenido. El que sirva por conveniencia, el que viva convenenciamente, va a fracasar, tarde que temprano. Y el gran pecado de Acab fue introducir a la tierra de Israel la adoración a Baal. Quizás es uno de los dioses más grandes del paganismo, Baal, Asterot. Por eso dice claramente aquí que el padre de Jezabel se llamaba Baal, un dios cananeo, Baal, un dios cananeo, lo mismo que Asterat o Astarte. Por eso se hizo famoso el nombre de Baal, de tal manera que decían, ¿tú qué piensas? Yo pienso como Baal. ¿A ti qué te gusta? Me gusta como Baal. Decir Baal es decir la vida, es decir la entrega de la persona a lo que se requería hacer. ¿Cuándo es el templo? Cuando Baal me diga. ¿Cómo lo vas a hacer? Como quiera Baal. Esta religión pagana viene de los fenicios. Y los fenicios era la China antigua. La China antigua. De los fenicios. Sus ojitos rasgados. De allá vino Baal. Y fíjese lo que llama la atención, hermanos, es que China ahora no quiere el evangelio. Sí trabajan, hay misioneros. Trabajan con mucho cuidado, con mucho sacrificio, con mucha oración, con mucha oposición. Y vino también de Fenicia su esposa, Jezabel, que ya se menciona en el Apocalipsis, de esposa pecadora. Originalmente, Baal era el nombre de cualquier dios. Por eso, si usted va a un diccionario de la Biblia, va a encontrar Baal, y enseguida otro nombre. Se hizo famosísimo. Y lo peor que tenía Acab es que era sincretista. ¿Saben qué es un sincretista? Uno que quiere lo negro y lo blanco al mismo tiempo, lo dulce y lo amargo al mismo tiempo, el día y la noche al mismo tiempo, la mentira y la verdad al mismo tiempo. Tan así que en el Nuevo Testamento encontramos a Satanás como Belzebú. Entonces, esto de ser sincretista quiere decir que él tomaba una cosa de un lado y la otra del otro lado. Y eso lo podemos ver con Aarón. Con Aarón
cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Si ustedes van conmigo a Éxodo 32. Éxodo 32, versículo del 1 al 5, dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo de Dios, Israel. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ella un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Da coraje. ¿Qué es esto? Yo siempre he tenido, con mis respetos, ¿verdad?, en cierta duda el carácter de Aarón. Pero Dios lo escogió para que fuera por delante de Moisés, ya que Moisés decía que era tartamudo. Y el que hablaba entonces era Aarón. Por eso dijo Dios: Aarón me será como profeta y tú como Dios, le dijo a Moisés. Pero vean qué cosas dice aquí. Eso es sincretismo. Mezclar dos cosas. Mezclar la mentira de alguna parte con la verdad de otra parte. Eso es. Tenemos en la Biblia algunas personas no exactamente sincretistas, pero en su carácter tenemos a Pedro y a Pablo, un poquito diferentes. Al principio Pedro, por supuesto, se portó así, después se compuso, sobre todo cuando escribió sus dos cartas que llevan su nombre. Tenemos a Samson, diferente a Samuel. Tenemos a Roboam, diferente a David, su abuelo. Tenemos a Aarón también, diferente a Moisés. Y tenemos a Salomón, diferente a David. Están en la Biblia. Hicieron buenas cosas, sí. Pero ahí erraron. Ahí fracasaron. En no ser firmes en una cosa, sino traer dos cosas a la vez. Eso es sincretismo, y más, sobre todo en la religión. Y tenemos a nuestras personas que tienen otras religiones aquí, o herejías, que te han confundido. Ponen a Cristo con su Dios, a Cristo con su Dios, a los profetas evangélicos del Antiguo Testamento con sus profetas. Eso no quiero decir nombres, por supuesto, con mi respeto, pero eso lo vemos en todas partes. Ahí se menciona a Dios, se menciona a Cristo, se menciona la Biblia, se mencionan profetas, nombres de apóstoles, en esas sectas, religiones que son sincretismos. Y yo nunca desearía que nuestra iglesia fuera sincretista. ¿Dónde estás? El no creer toda la Biblia entra en el sincretismo. Poner dudas a algo de la Biblia es entrar en sincretismo. En cambio, el aceptar toda la Escritura y creer en toda la Escritura y alabar únicamente a Dios, eso es ser fieles, es ser correctos en los que Dios quiere que seamos. De modo que lo más terrible de Acab es que era sincretista. Y si vos están los capítulos de 1 Reyes 16 hasta el 20, 21, se da cuenta cómo se portó él. Le querían dar también loor a Dios y loor a sus dioses. Querían servir a Baal y servir a Jehová. Yo no puedo creer que haya creyentes en la iglesia bautista que piensen así. Me ha tocado conocer gentes en el ministerio. Uno decían: yo sí creo que el sábado es del Señor y que el domingo no. Era sincretista porque venía también a la iglesia, yo la bauticé,
había cosas buenas en ella, tenía virtudes, pero empezó con eso y terminó yéndose con estos hermanos. Porque creyó que el sábado del Antiguo Testamento seguía siendo el día del Señor. Mucho cuidado con eso. Es no conocer la Escritura, es caer en sincretismo, es estar equivocado. Y Dios no acepta ese tipo de personas. Dios no oye la oración de esas personas. Dios está airado con esas personas que confunden las cosas y creen que es igual, no que sí. Una cosa entonces es creer que Cristo salva y otra cosa es que también las obras salvan. Ese sincretismo. Creer que alabar a Dios y alabar al mundo, hacer lo que dice Dios y lo que dice el mundo, en lo que daña nuestra fe, eso es malo. Tenemos que definirnos. Por eso Juan lo dice claramente, que el que ama al mundo no ama al Padre. Tenemos que definirnos y eso nos queda muy cerquita a nosotros, de hacer lo que el mundo dice, seguir al mundo, gozarnos con el mundo y venir el domingo a la casa de Dios. Es terrible, hermanos. Eso no es aceptable de ninguna manera. Entre semana vive usted como quiera, se porta como quiere, habla como quiere, va donde quiere y el domingo contrito y humillado viene al templo. Eso es sincretismo. Usted en su trabajo, en su escuela, habla de una manera, pero viene al templo y se da golpes de pecho. Es sincretismo, ese es sincretismo, que es un pecado. O eres de allá o eres de acá. O vas a obedecer allá o vas a obedecer aquí. Por eso el pecado de la indecisión está a flor de labios, a flor de tierra. Tenemos que decidirnos qué vamos a hacer. No, Dios no permite que tengamos esa confusión. Miren lo que dice acá Éxodo o Josué. Vamos a Josué capítulo 24, versículo 15. Dice Josué al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. La indecisión, sincretismo. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo dijo Josué en sus últimos días. Murió de 110 años Josué, de 110 años, pero se acercó al pueblo valientemente y dijo: defínense ustedes, defínense. ¿A quién van a servir? ¿A quién le van a cantar? ¿Con quién se van a juntar? Y aquí tenemos también en Primero de Reyes, donde está el profeta acerca de ese holocausto que levantó. Tenemos algo muy importante aquí cuando Elías está retando a los hijos de Dios, a los israelitas. Está en contra de ellos porque están actuando de esa manera. No se deciden. Por eso encontramos allí cuando se acerca el pueblo y acercándose Elías, dice Primero de Reyes capítulo 18 versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió, no estaba preparado para responder. A veces cuando hablamos con alguna persona acerca de su compromiso con la iglesia, a veces no tienen que contestarnos, pero tampoco es bueno que se queden callados. Dios no quiere hipocresías. ¿Dónde está usted? ¿A quién sirve? ¿A quién le cree? Pero Elías corrigió el pensamiento del pueblo, señalándoles que se enfrentaban con una alternativa muy seria entre dos cosas. Dios no quiere dos cosas. Dios quiere que nomás sea servido Él y sea adorado Él. Algunas veces oímos a un joven que
le dice a su novia, te adoro. Eso es peligroso. Ni siquiera lo deben poner eso, ni siquiera lo deben pronunciar. La adoración es para Dios nomás. Es el único que tiene derecho a recibir nuestra adoración. Y entonces le dijo, claudicaréis. Claudicaréis es cojear, es vacilar, es no definirse. Eso es claudicar. Que no estamos definidos en una cosa, estamos tomando otra cosa. Llevamos dos cosas. Y aquí el profeta Elías estaba marcando o tachando esa conducta como claudicar. Estar en dos partes, estar aquí y allá al mismo tiempo. Eso significa vacilar. Y cuando Dios ve que estamos vacilando en las cosas de Él, Dios se disgusta, porque no nos ve en la decisión de servirle nomás a Él. Tenemos que definirnos, hermanos. Elías les recordó que sus obligaciones primeras era tomar una decisión. Por eso cuando bautizamos a un hermano, ¿tú te entregas a Cristo como tu único salvador personal? Si dijera que no, se suspende el bautismo. Cuando dos que se van a casar, lo aceptas por esposo y tú por esposa, y se ha dado el caso en que pasa algo allí. Tenemos que definirnos, sobre todo en las cosas de Dios. Tenemos que tener un solo camino. Elías exigió a que la decisión en ese momento fuera aclarada. Por eso aquí, donde leemos ese holocausto, cuando vieron Israel que los dioses de los que adoraban a Baal y a Astarot no contestaron, y Elías aprovechó y decía, ¿dónde están sus dioses? Están dormidos, se guardan camino, ¿qué pasó? Y entonces cayó fuego del cielo, a ellos no les contestó, y la zanja en que estaba el altar, donde echó 3 veces agua, también se secó con el fuerte fuego de Dios. Entonces se levanta el pueblo y se van en contra de los profetas. En esa ocasión, Dios mandó eso para que el pueblo se definiera. Yo me pongo a pensar, bueno, pasó eso. Aunque después otra vez volvió a claudicar el pueblo. Volvió a andar por otros caminos. A hablar otras cosas, a pensar en otras cosas, a adorar otras cosas. Fue una constante vacilación del pueblo de Dios en Israel. Por eso Cristo, o el Señor, o Dios, o el Jehová, o los profetas, se impacientaban. Y decían, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué dicen una cosa y luego otra? ¿Por qué no se definen? Y los puntos específicos que escudriñan a los santos es eso. Aunque estas cosas que estamos viendo ahorita pasaron hace algunos siglos, pero se sigue repitiendo. Todo lo que dice la Biblia se repite hoy en día. Dice el apóstol Pablo que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió, o nuestro conocimiento se escribió. Lo que dice la Biblia se sigue repitiendo. Ya no con Baal, ya no con Astoret, ya no con los fenicios, ya no con Jezabel. Pero en nuestro tiempo, con lo que está aquí, nos perdemos, nos confundimos. La iglesia cristiana se enfrenta a la misma amenaza de la vacilación. No creemos que una persona diga el domingo es del Señor y llega el domingo y no está en la iglesia. O que diga mi diezmo es de Dios y al llegar el momento no lo da. Y hay muchos detalles tremendos y fuertes y claridosos, donde estamos portándonos igual que este pueblo. Así que Elías le mandó una acción consumada, le dijo, seguidle. Dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Si es Dios, seguidle. Si es Jehová, seguidle. Y si no, vais por otro lado. Por eso le dijo a la Odisea el Espíritu Santo, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomito de mi boca. Te vomito de mi boca. Eso quiere decirle, ¿dónde estás? ¿A quién sirves?
¿Con quién te identificas? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Y este mandamiento cómo lo ves? Tenemos que tener una sola respuesta, una sola decisión. Si no, es un pecado. Tenemos que ser personas concretas, personas definidas, personas de una palabra, personas fieles. Por eso, a veces nos sentimos un poquito confundidos o disgustados con personas que no se definen por una cosa u otra. No podemos darles un cargo a los hermanos, porque cuando se les da el cargo, no cumplen. ¿Dónde están, pues? Los puntos específicos son esos de los santos. El materialismo, por ejemplo, es combinar al Dios de la Biblia con el Dios de este mundo, el materialismo. O somos espirituales o somos materialistas. O servimos al mundo o servimos a Dios. No se puede alternar ni mezclar el cristianismo con cosas del mundo. Usted puede ver, quizás usted puede pensar de qué estoy diciendo. No podemos tener dos palabras. Tenemos que definirnos. O soy del Señor o soy del mundo. O Cristo es Salvador o lo dudo. Y hermanos míos, el sincretismo y las dos palabras, dos pensamientos, dos actitudes están en la iglesia. Y es tan mortífero vacilar hoy como fue antes. Ya no somos el Israel de antes, somos la iglesia de hoy, pero corremos en el mismo mundo. Damos en las mismas atracciones. No vivimos en el siglo en que vivió el pueblo de Israel, 700 antes de Cristo, 600, 500 antes de Cristo, pero estamos en el mismo mundo, con las mismas atracciones, con los mismos ídolos, y tenemos que definirnos, porque estamos aquí en la tierra. A otros han hecho grandes cosas por nosotros. Nos toca a nosotros hacer grandes cosas por el Señor. Dios quiere ser el Dios de todo. Si no es el Dios de todo, no va a estar con nosotros. Por eso muchas oraciones no les escucha el Señor, porque es un corazón dividido, un corazón transido, un corazón que no se define por el Señor. Estamos orando pensando otra cosa. Orar hipócritamente, pedir por una cosa cuando estamos deseando otra. Esa es hipocresía que Dios castiga. Nosotros tenemos que definirnos. Si no tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, es porque no nos hemos decidido nada más por Él. Nos está aconteciendo lo que al pueblo de Israel, a donde Él le dijo, defínanse, donde Josué dijo, defínanse, aún Jesucristo dijo, los que quieran devolverse, devuélvanse. Una ocasión que se detuvo, iba a grandes multitudes, dijo, si van a seguir, síganme, los que quieran, váyanse. Y se fueron varios. Se fueron varios. Si usted quiere ver en Juan, él se detuvo de repente, sintió, ¿verdad?, ese ambivalismo, esa confusión, esa indecisión, y le dijo al pueblo, bueno, ¿están conmigo o váyanse? Dice la Biblia que muchos se fueron. ¿Cuántos se irían si le dijéramos uno, ¿no usted está dispuesto a cooperar con la iglesia, a servir al Señor? Y si no, váyase. ¿Se irían algunos? Algunos se irían, quizá por vergüenza, ¿no? ¿Ve lo que dice Santiago? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, el que tiene dos formas de pensamiento, el que está vacilando en un pensamiento. Lo más terrible del mundo nos es ser indecisos. Si ser indecisos en el mundo es malo, está tachado, está marcado, es condenable tener dos decisiones de la misma pensamiento. Con más razón en las cosas de Dios, del Espíritu. Por eso podría venir aquí Elías y Josué y Jesucristo decirnos, defínete. ¿Estás indeciso? Devuélvete. Y lo tenemos ahí en la Biblia. Lo tenemos eso.
se han regresado, se han ido para atrás, se han ido a su casa, pero que no son sinceros. Una familia nuclear es cuando todos son creyentes en la casa, cuando todos, no cuando uno no quiere. Si hace para atrás, piensa diferente, se niega, ya no es familia nuclear. Dios quiere familias nucleares. Y en las iglesias ultramodernas está pasando eso, de que hay vacilación. Hay congregaciones grandísimas de mucha gente. Pero yo he preguntado a una de esas personas, ¿tú eres cristiano y nada más sirve a Cristo? Bueno, hay otras cosas que hay que ver. Empezamos con la música, empezamos con los cultos, empezamos con las cosas y vemos que hay sincretismo, no hay sinceridad, no siguen a una cosa. Empezando como dije al principio, Acab se casó con Jezabel por conveniencia. El cristiano que vive por conveniencia en algunas cosas está fracasando y va a fracasar. Y no se le ve color. Es un cristiano gris. Y bueno, no queremos cristianos grises. Cristianos blancos, puros, transparentes. Seamos de esa clase de personas, de creyentes, de serviciales con el Señor. Padre nuestro, te damos gracias porque tú estás atento a lo que decidimos, a lo que queremos, a lo que pensamos. Sabemos que estás atento. ¿Cuántas oraciones se pierden? Porque lo que están haciendo y orando no es lo que su corazón está pensando. Perdona nuestra indecisión, que decimos una cosa y queremos otra. Perdona eso, Señor. Tú lo condenas, tú lo castigas, sobre todo cuando se trata de una persona que se entregó al Señor, pero que no se ha puesto caliente allí, no está entregado totalmente, ha dejado fuera algunas cosas de su vida. Tú quieres que el cristiano se defina y te siga totalmente, te sigamos siempre hasta el día de nuestra muerte. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén. Gracias a Dios por la meditación de su palabra. Gracias por que pudimos sentarnos alrededor de su palabra y tener meditación de nuestro Señor. Mis hermanos, cantemos el himno 230. Grande es tu fidelidad. Las dos primeras estrofas, después tendremos la oración pastoral y al finalizar cantaremos la última estrofa. Grande es tu fidelidad. El mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones
fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oremos. Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra divina, donde encontramos casos tristes y casos alegres, donde aprendemos a vivir la vida cristiana con fidelidad, con rectitud, con sinceridad. Ayúdanos, Señor, a no ser como Acab y otros individuos, y a pesar de que eran de tu pueblo Israel, se portaron indignamente. Pero gracias por los buenos hijos tuyos que también nos dan ejemplo. Pedimos que bendigas a la iglesia de Manuel, que está ahorita orando con nosotros, que puedan tocar su corazón, ver su espíritu, si son del camino de los fieles correctos, si son de los que obedecen íntegramente al Señor. Perdónanos, Señor, si alguna vez te hemos sido infieles. Perdónanos si no hemos sido sinceros muchas veces. Te rogamos que nos perdones y nos sigas dando otra oportunidad antes de que se acabe la vida. Bendice a la iglesia de Manuel, que sea compuesta de puros hombres dignos y mujeres dignas, hombres fieles, hombres íntegros, hombres transparentes, hombres de palabra, hombres que te sirven y te adoran con devoción. En el nombre de Jesús. Amén. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, aumento la fe en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.